Corría el año 66 o 67 de la era cristiana. Y allí, en una celda fría de la cárcel en Roma, estaba el apóstol Pablo. Mientras permanecía allí esperando la hora de su sacrificio, decidió cumplir su último deseo. Decidió escribir su último testamento, su última carta, a alguien muy especial. Quisiera preguntar, a través de Iglesia Virtual, este espacio de reflexión, si fuera su último momento de vida, ¿qué haría? Si tuviese que escribirle a alguien, ¿a quién le escribiría? ¿Y qué escribiría además? Y no solamente qué escribiría, sino con qué actitud escribiría ese último testamento. Bueno, fíjate en la carta. Allí está el apóstol. Ha sido condenado a muerte. Los romanos lo han apresado y ahora no lo van a dejar libre. Su celda fría, sus paredes húmedas, la soledad, pero nada de eso impidió que el apóstol desbordara en una carta de amor para alguien que había representado amistad sincera, una afiliación especial. El apóstol empieza diciendo en la segunda carta de Timoteo de la siguiente manera: Pablo, apóstol de Jesucristo. Son las primeras palabras que el apóstol escribe en esta carta a su amado hijo Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo. Lo que está diciendo aquí es que su fe se ha fundamentado en Dios. Su vida, su ministerio, su desgaste ha sido en favor de la obra y en función de la salvación de muchas personas, pero al servicio siempre del Señor. ¿En qué se ha desgastado nuestra vida? ¿En qué desgastamos los minutos, las horas, los días o los años? Este apóstol, en esta introducción, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, hace una plena identificación y una biografía de sí mismo. ¿Quién es Pablo? Y él se presenta aquí como apóstol de Jesucristo. Ahora escribe a Timoteo, dice, amado hijo. Es importante resaltar el grado de filiación, de cariño, de aprecio que había entre el apóstol Pablo y el joven Timoteo. La experiencia y la inexperiencia. Los años versus la juventud. Una vida que está terminando y una vida que apenas empieza a ser productiva. Una persona mayor dando un consejo a un joven que empieza a proyectarse en la vida. Y el apóstol Pablo ha puesto al joven Timoteo de anciano en alguna de las iglesias. Lo ha puesto a liderar. Pareciera ser que en algún momento dice Timoteo, mira, mi tiempo está cercano, yo quiero que ocupes mi lugar. Y allí el apóstol se propone hacer unas breves recomendaciones al joven Timoteo para que pudiese cumplir su ministerio. Usa la palabra hijo, y aunque no es precisamente hijo del apóstol, ha tenido un sentimiento de aprecio tan enorme por el joven Timoteo que ahora entonces lo llama hijo. Le da ese honor, esa consanguinidad y lo insta a hacer la parte que le corresponde. ¿Recuerdan lo que dije al principio? Está en una celda fría, en alguna de las cárceles, en alguna ciudad, en algún lugar de Roma. El verso 3 de la segunda carta, el capítulo 1, dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo. ¿Cómo podría uno dar gracias a Dios estando en la cárcel y próximo a ser sacrificado? Parece irónico, ¿verdad? En estos momentos de miedo, de COVID-19,
en el que mucha gente está muriendo, está entrando a una UCI y no vuelve a salir de allí, genera susto, genera pánico. ¿Y qué tal si en estos momentos nos dedicamos a escribir una última carta a alguien? ¿Qué escribiríamos? ¿Cuál sería nuestra actitud para esa persona? Bueno, nuestra actitud personal y nuestro último deseo. Seguramente estaríamos tristes, escribiríamos llorando, no me quiero morir, estoy con deseo de seguir viviendo, ayúdenme por favor. El apóstol Pablo sabía que su hora había llegado. Y sin embargo dice, doy gracias a Dios. ¿Cómo es posible? Parece irónico, ¿verdad? Parece irónico que en los momentos más crueles de la vida tengamos que dar gracias a Dios. No cabe en la mente del ser humano dar gracias a Dios porque hemos tenido que dejar a un familiar en una UCI, en un hospital, bajo cuidados intensivos. No podemos dar gracias a Dios, no nos sentimos propiamente felices. Pero el apóstol dice, doy gracias a Dios. No está hablando de la experiencia de otra persona, sino de su misma experiencia próximo a morir. Y en esa experiencia de dar gracias a Dios, también da unas importantes recomendaciones al joven Timoteo. Tú pues, hijo mío, dice, cuánto apreciamos, cuánto queremos nuestros hijos, ¿verdad? Todo lo mejor para ellos. Y esta expresión, tú pues, hijo mío, es una expresión de cariño, de afecto entrañable. Como cuando un padre se acerca a su hijo, a su hija, y lo abraza, lo acerca sobre su pecho y le da un beso en la frente. Hijo mío, cuánto te amo. Imagínense el apóstol Pablo no pudiendo abrazar al joven Timoteo, pero diciendo, hijo mío, esfuérzate. Nada en la vida lo vas a lograr fácil. Todo requiere sumo sacrificio en la vida. Por lo tanto, hijo mío, dice el apóstol, esfuérzate. Estoy hablando a alguien esta mañana que está pasando por un momento difícil. Déjame decir lo que dijo el apóstol Pablo al joven Timoteo, esfuérzate. Y ese esfuerzo no es de gritar más fuerte, ni de llorar más fuerte, ni de revolcarse, es sufrir por ello. Esa fortaleza solo se encuentra en Jehová el Señor. ¿Recuerdan las palabras del Señor allá en el libro de los jueces de Josué? Josué 1:8, 7, 9. Esfuérzate y sé valiente. Esforzarse implica levantarse de la silla donde está sentado. Implica empezar una tarea y continuarla. No quedarse esperando ni mirando la luna y las estrellas. No esperando que caiga el alimento ni que lleguen las medicinas a la casa. No, hay que salir, amigo. Hay que salir a hacer nuestra parte y Dios hará la suya. Lo que el apóstol quiere decir al joven Timoteo es que nada le va a ser gratis ni fácil en la vida y en el ministerio que le espera. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Ya su vida había estado reposada en Jesús. Había experimentado una relación tan profunda, tan seria, tan cercana a Jesús, que ahora puede decirle el apóstol al joven, a su hijo Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Jesús. Está transmitiendo ese conocimiento, esos valores, esa fuerza, diciéndole, mira, no importa si tienes que morir pronto, si estás condenado a muerte, si estás postrado en una cama, si estás llevando una enfermedad que seguramente de la cual no se vas a levantar, esfuérzate y sé valiente. El verso 3 del capítulo 2 dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Usa el apóstol Pablo la expresión soldado de Jesucristo.
Parece que la vida del soldado no es fácil. Yo no tuve la experiencia, pero quienes han tenido la experiencia de estar en el campo militar sabrán que, y cuentan, hablan de que no es una experiencia fácil para nada. Y el apóstol le dice al joven Timoteo: sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Muchas denominaciones religiosas están predicando la teología de la prosperidad. Entréguese al Señor y se le van a acabar los problemas. Entréguese al Señor para que no tenga problemas con su esposa, con sus hijos en casa, para que llegue el mercado, para que siempre haya alimento abundante, para que hayan recursos. Y un día estos, mira la despensa y se ha acabado el mercado. No hay. Vas al trabajo y le despiden. No hay más trabajo. Busca un amigo y le cierra la puerta. Anda de un lado para otro desesperado. Y entonces se pregunta: ¿qué pasó? ¿Dónde estaba Dios? Si me dijeron que entregara mi vida a Jesús y los problemas se me iban a acabar y iba a tener la seguridad de tener alimento y bendición todo el tiempo. Se llama teología de la prosperidad. Eso no es correcto en la Biblia. Dios ha prometido bendecirnos. La Biblia dice: no he visto justo desamparado ni simiente que mendigue pan. El Señor ha prometido cuidarnos. Pero más allá de tener que sufrir en esta vida, el Señor ha prometido una vida mejor. Y tendremos que luchar, sufrir, enfermarnos y perder incluso, con tal de ganar la vida ulterior, la vida eterna, la vida que verdaderamente tiene sentido. Esta vida es solo dolor, sufrimiento, enfermedad, crueldad. Pero el Señor, el mismo Jesús que fue al cielo, dijo: no se turbe vuestro corazón, creen en Dios, creen en mí. Yo voy donde mi Padre, voy a preparar un lugar para vosotros. Juan 14, 1 al 3. No tengan miedo. Y el apóstol Pablo está diciéndole al joven Timoteo: también sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El Evangelio no excluye que tengamos que pasar por momentos difíciles. Una cosa sé decir: es mejor sufrir con esperanza que morir sin ella. Ser cristiano, entregar su vida a Jesús, implica sufrimiento, esfuerzo constante, dedicación, pasar penalidades, sufrir necesidades, pero sufrir con la esperanza de que esto pronto terminará. Y como dice el apóstol Juan, allá en la carta del Apocalipsis, ya viviremos en un mundo donde no habrá ni clamor, ni dolor, ni enfermedad, porque estas cosas habrán pasado. Así el apóstol entonces escribe a su hijo Timoteo estas últimas palabras en un momento de dificultad, sabiendo que su hora ha llegado. Capítulo 2 y el verso 15 dice: procura con diligencia presentarte delante de Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Pareciera haber redundancia. Procura con diligencia. Haga todo lo necesario por ser un verdadero representante del cielo. No dejes de hacer lo que es correcto aunque te cueste. Aunque la gente diga que estás perdiendo el tiempo, que no has aprovechado la vida. Aprovecha la vida en Dios. Búscalo. Haz lo que tienes que hacer. Haz los cambios necesarios en tu vida. Si hay que renunciar a ciertos gustos, renunciamos a ciertos gustos. Si hay que perder, hay que perder. Pero procura con diligencia presentarte delante de Dios, como obrero que no tiene que avergonzarse. Querido, ¿qué nos hace avergonzarnos? Nada más como una vida doble.
Qué vergüenza que un día te descubren mintiendo, robando, haciendo cosas indecentes. Ha creado una fachada, un estilo de vida y de pronto, de la noche a la mañana, todo se derrumba. Y entonces se descubre la verdadera persona que era. En el contexto de los griegos hay una palabra que se usa bien interesante y es la sinceridad. Hay que ser sinceros. Pero la palabra sinceridad o sincero tiene un origen especial. Aquellos alfareros, aquellas personas que construían vasijas de barro, trataban de hacerla lo mejor posible. Debían garantizar su trabajo. Una vasija de barro agrietada posiblemente llevaba a tener pérdidas a quien lo comprara. Pero el alfarero, las personas que trabajaban la arcilla y moldeaban ciertas vasijas, después de tener una vasija grande y bonita, de pronto se le agrietaba un poco. Y él no quería perder su trabajo porque ya la arcilla se había secado. Entonces tomaba la arcilla, ese jarrón, ese recipiente que había moldeado con sus propias manos, y le ponía cera y lo cubría y luego lo ponía al sol un poquito. Entonces la cera cubría todos los huecos, las imperfecciones de la pieza y podía venderse muy bien, como buena y como nueva. Pero los compradores, los comerciantes, empezaron a darse cuenta de que estaban comprando vasijas con defectos. Cuando la vasija se compraba y se exponía demasiado al sol, entonces la cera se derretía y dejaba ver las imperfecciones de la vasija. Entonces los compradores, los comerciantes, preferían comprar una vasija sin cera. Y la forma como lo hacían era obligar al vendedor, al fabricante, a exponer sus vasijas al sol. Y todos los fabricantes, entonces, para garantizar su pieza, su vasija, las ponían al sol para que el comerciante viniese y no tuviese reparo sobre ella. Al ver una vasija al sol, sabía que estaba sin cera y que podía comprarse con toda seguridad. El apóstol Pablo le dice al joven Timoteo: procura con diligencia presentarte delante de Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Cómo es nuestra experiencia cristiana? ¿Cómo ha sido nuestra vida? ¿Será que la gente puede confiar en nosotros? ¿Será que la gente puede creernos cuando llevamos la Biblia para darle un estudio? ¿Será que la gente tiene un buen concepto cristiano de nosotros? Bueno, yo quiero invitarte a reflexionar en lo que el apóstol recomienda al joven Timoteo. Procura con diligencia presentarte delante de Dios. Pero ya terminando su carta, cerrando su escrito, finalizando este testamento, esta carta especial a alguien que tanto aprecia, capítulo 3, verso 6, capítulo 4, verso 6 en adelante, dice: yo ya estoy próximo a ser sacrificado. Deja en evidencia que su vida ha llegado al final. Esa luz que alumbraba fuerte y alumbró para el mundo occidental con el evangelio de paz, ahora debía apagarse. No se apagaba el evangelio, se apagaba la luz del apóstol.
Ahora el joven Timoteo debía tomar la responsabilidad y continuar. Y tantos cristianos como fueran posibles debían levantar la luz que el apóstol alguna vez había levantado. Yo ya estoy próximo a ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. Ya sentía la muerte. Ya se había preparado la forma como debía morir. Seguramente hasta lo había visto. Y sabiendo que estaba próximo a ser sacrificado, no se desesperó, ni lloró, ni protestó por ello. Solamente pudo decir las últimas palabras a las cuales quiero hacer referencia para terminar esta reflexión. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. 3 cosas. He peleado. He acabado la carrera. He guardado la fe. ¿Qué podremos decir nosotros hoy? ¿Cuál es nuestra experiencia? Si fuese que alguien nos diga, tienes pocas horas de vida, ¿qué escribirías? ¿Qué le escribiría a alguien que ama, pero qué escribiría de sí mismo en su propia experiencia cristiana? ¿Habría de qué lamentarnos? ¿O tendríamos la satisfacción como el apóstol Pablo, decir, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe? Qué satisfacción de haberlo hecho todo correctamente. De llevar una vida sin doblez, una vida sincera, un evangelio grato delante del Señor. Por lo tanto, habiendo hecho esto, por lo demás, dice él, me es reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel gran día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. No solo al apóstol Pablo, no solo a Timoteo, también a ti y a mí. Pero hay que pelear la batalla de la fe. Hay que acabar la carrera. Estamos corriendo en este mundo. Y nuestra carrera no terminará hasta que hayamos hecho no simplemente profesión de fe, sino haber tenido una relación profunda con nuestro amado Señor. Yo quiero invitarte a buscar al Señor, a hacer los cambios necesarios en nuestra vida. Hay que hacerlos. Haga un análisis de la vida y entonces tome las decisiones más importantes y trascendentales. A fin de cuentas, solamente nos queda heredar la corona de vida que nos dará el Señor juez justo en aquel gran día. ¿Deseas la corona de vida? ¿Deseas una vida llena de bendiciones? ¿Deseas una vida mejor? ¿Una vida sin dolor, sin sufrimiento, sin muerte? Bueno, allí te dejo la segunda carta del apóstol Pablo al joven Timoteo. Es la oportunidad, es una linda carta para reflexionar y para hacer cambios en nuestra vida. Si desea conocer más acerca del Señor o desea una porción más de esta palabra, búsquenos a través de Iglesia Virtual y déjenos un mensaje especial y lo contactaremos. O puede hacerlo a través de nuestro número de teléfono, porque allí está en Iglesia Virtual, 320-807-8880. Nuestro número de contacto, al cual estaremos prestos a escucharles y a compartir con usted. Dios te bendiga, que pase un lindo día en la presencia del Señor. Y que aun cuando fuere el último día de vida, el momento y el día más cruel de la vida, podamos dar gracias a Dios porque hemos peleado, hemos corrido y hemos guardado la fe. El Señor te bendiga. El Señor te guarde. Permíteme hacer una corta oración. Padre nuestro, gracias, porque en la experiencia del apóstol Pablo, en su vida llena de sabiduría, motiva al joven Timoteo
a procurar presentarse delante de Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Ayúdanos a recibir ese consejo diario y que nada nos avergüence, sino que más bien podamos decir al final de nuestra vida: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, esperaremos que el Señor nos dé la corona el gran día, el día del juicio, el día cuando vuelva por segunda vez. Señor, que nuestros nombres estén escritos en tu libro. Hay personas que estarán viendo este mensaje a través de Iglesia Virtual. Quiero pedir por ellos. Toma sus corazones y transfórmalos para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. El Señor te bendiga, el Señor te guarde y nos inspire cada día a servirlo con integridad.